Ante todo, he de decirle a nuestros hermanos que estamos en tercera cámara. Esta no es segunda cámara, ni es primera, ni es antecámara. Hemos venido hablando sobre antropología gnóstica. Y hoy, como siempre, continuamos con las lecciones de antropología gnóstica. Rogamos, pues, a todos nuestros hermanos visitantes poner el máximo de atención. Ante todo, es bueno saber que los antropólogos nos hablan de tres épocas muy importantes. Primera, el periodo mesozoico, paleozoico, dispensen. El segundo, el periodo mesozoico. Y el tercero, el periodo cenozoico. Afirman ellos en forma enfática que durante el periodo paleozoico existieron sobre las aguas de la vida los primeros seres unicelulares, los microorganismos. También existieron los moluscoides, los moluscos, los peces y los primeros reptiles. Esto lo afirman los antropólogos materialistas con una seguridad increíble, como si ellos hubieran estado presentes en las épocas arcaicas, como si en verdad hubieran podido ver, oler, palpar y hasta oír todo lo que en aquellas edades ocurrió. Sin embargo, como ya he dicho en pasadas cátedras, y ahora lo repito, siempre aseveran los antropólogos del materialismo que no creen sino en lo que ven, que jamás aceptarían nada que no hayan visto con sus ojos o palpado con sus manos. Aunque tenga que reiterar muchas veces, debo decir que tal afirmación resulta completamente falsa, mentirosa. No importa que haya ruido, lo que nos importa es que haya aire. Dejen las ventanas abiertas. Así pues, mis queridos hermanos, ellos están creyendo en lo que nunca han visto, en lo que nunca han palpado. Están afirmando en forma increíble suposiciones falsas. ¿Cuándo vieron ellos la época aquella primaria? ¿Cuándo estuvieron presentes en el periodo paleozoico? ¿O acaso vivieron ellos en el periodo mesozoico? ¿Acaso existieron en el periodo cenozoico? Están afirmando meras suposiciones que no les consta.
afirmando lo que nunca han visto. Y sin embargo se creen eminentemente prácticos. Siempre una y otra vez están diciendo que no creen sino en lo que ven. Y nunca han visto el periodo paleozoico. ¿Qué saben de ese periodo? De las formas de vida que existieron en aquella primera edad arcaica de nuestro mundo. Hablan también del periodo mesozoico, el de los grandes reptiles antidiluvianos. Nosotros no negamos en forma precisa o exacta que jamás haya habido en el mundo reptiles. Es claro que la época de los reptiles existió, fue un hecho. Nuestra tierra estuvo poblada por enormes reptiles. Y esto es innegable. Recordemos al broncosuario o bronzuario. Recordemos al plesiosaurio, al pterodáctilo, etcétera. Todos esos saurios realmente fueron gigantescos, enormes. Monstruos que tenían hasta 1 y 2 cuadras de tamaño. Existieron, pero les consta a los señores de la antropología materialista haber visto todos los reptiles del periodo mesozoico, cómo se reproducían, cómo vivían. ¿Fueron testigos de eso? Viene después el periodo, aquel conocido como Cenozoico. Se dice que muchos reptiles evolucionaron hacia el estado de los mamíferos. Se asegura en forma enfática que de los primates vinieron los homínidos, antecesores del animal intelectual equivocadamente llamado hombre. No hay duda, dicen ellos, de que de los primates nacieron los homínidos que originaron al hombre. Y por otra parte, la rama aquella de los grandes gorilas, chimpancés, etcétera. Al hablar así, prácticamente quedan con Mr. Darwin. Bien sabemos que Darwin no dice en modo alguno que el hombre descienda del mono. Solo aclara que el hombre y el mono tienen un antecesor común. Los antropólogos del materialismo dicen que ese antecesor común son los primates, que de los primates nacieron los primeros homínidos y también los grandes simios de la época antigua, del periodo que podíamos llamar cenozoico. Así es como ellos arreglan sus teorías, para que en alguna forma coincidan con las teorías de Darwin.
Pero existió acaso, o existieron acaso esos primates. Los antropólogos del materialismo alguna vez vieron a los primeros homínidos. ¿Les consta? ¿Podrían jurar acaso que de esos homínidos nacieron por un lado los simios gigantes y por el otro los hombres? O corrigiendo mejor lo dicho, ¿podrían ellos afirmar acaso en forma enfática que de los primates hubieran nacido los homínidos, que son los antecesores del hombre según ellos? ¿Se atreverían a decir que también de esos primates nacieron todas las especies de gorilas y chimpancés gigantescos que pueblan y poblaron la faz de la tierra en las épocas arcaicas? ¿Qué saben de eso los señores del materialismo? Por otra parte, Haeckel, como siempre con sus teorías, asigna pues al humanoide actual unas 17 o 18 genealogías. Estas devienen de los marsupiales. Y de los mamíferos. Y lo habla Haeckel con tanta seguridad como si lo hubiera visto. Sin embargo, estos señores del materialismo son los que dicen que no creen sino en lo que ven. Están diciendo lo que no han visto y creen. Están creyendo en utopismos fantasmagóricos de la mente que no tienen demostración alguna. Los tales mamíferos y marsupiales y todas esas 17 o 18 genealogías de Haeckel resultan bastante fantasmagóricas. Claro, entre ellas no descartan los antropólogos del materialismo a los famosos lemúridos con placenta. ¿Dónde está la placenta de los lemúridos? Bien saben ustedes que en los tiempos actuales también se afirma claramente que venimos de los lemúridos. Y no faltan por ahí ciertos pseudosapientes de nuestros tiempos que están afirmando ahora que nuestro antecesor es el ratón. De manera que según ellos el ratón es el antepasado también de nosotros. Como ven ustedes, son puras chifladuras lo que sostienen estos señores del materialismo antropológico. Verdaderamente que se han dedicado a rebuznar a lo lindo. Resulta vergonzosa esa tan cacareada cultura materialista del siglo XX. Tan pronto descendemos de los lemúridos como del hermano ratón. Y hasta se dan el lujo de decir con mucha seguridad que éramos chiquititos, pequeñitos, porque éramos hijos del ratón. Son ridículas esas aseveraciones del materialismo antropológico. Bien sabemos nosotros por las tradiciones antiguas que la raza humana estuvo formada por gigantes de la Atlántida, gigantes de la Lemuria, gigantes de la época hiperbórea, gigantes de la época polar. Claro, para hacer aseveraciones como esas de que venimos también del ratón, tiene que haber excesiva ignorancia. Y quienes así escriben abusan terriblemente de la inteligencia de los lectores. Quienes escuchan semejantes sandeces
realmente son víctimas de la ignorancia. Porque ni el mismísimo ratón era tan pequeño en la Atlántida como lo es ahora. Bien sabemos que el ratón en la época terciaria fue un gigante. Podría tener el tamaño de una vaca. Así pues, decir que el ser humano era chiquitito y que ha ido creciendo. Que chiquitito porque era el hijo del ratón. Es en el fondo espantosamente ridículo. Vean ustedes cómo se mueven esos cínicos del materialismo. Tan pronto están diciendo que venimos de los primates aquellos que ya cité y de los cuales nacieron los primeros homínidos. Como tan pronto están afirmando otra cosa, que nuestro antecesor es el ratón. Cuando se cansan con el hermano ratón, entonces apelan pues al mandril, debido a que el pobre animalito tiene las nalgas rojas. Vean ustedes qué ignorantes son esos antropólogos del materialismo. Esos son los que están degenerando a la humanidad, los que le están quitando a la humanidad los principios eternos, los valores eternos del espíritu. Esos son los que han precipitado a la humanidad por el camino de la involución y de la degeneración. Bien sabemos que cuando a la humanidad se le quitan los valores eternos, los valores del espíritu, degenera espantosamente. Esos son los que mandan a sus secuaces, a los bribones del materialismo, a enseñarle a las gentes de los campos todas esas sandeces. Esos son los que se han convertido en los instructores de la pobre gente que vive en las aldeas, en los villorrios. Esos son en verdad los que están precipitando la degeneración, porque le están quitando a la humanidad los valores eternos. Podríamos considerarlos como corruptores de menores, que corrompen a las pobres gentes sencillas de los campos. Con sus sandeces dañan la mente de las pobres gentes. Esos son los que forman planes educacionales dentro de los cuales se excluye todo lo que tenga sabor a espiritualidad. Pero no tienen bases serias como para pronunciarse contra las enseñanzas espirituales de la humanidad. Aseverar tan pronto que venimos del mandril como del ratón, o de los primeros primates de la época cenozoica, pues es bastante ridículo. Tanto en el norte como en el sur, y en distintos lugares de la tierra y del mundo, estos señores materialistas se ríen del padre de Manu, el cual devino toda la raza humana, como se ríen del Dian Chohan, que les parece personaje utópico, y sin embargo no tienen ninguna inconveniente en creer en el Sosura del señor Haeckel, una especie de pitecoide estúpido allá, con capacidad ablativa 1000 veces más fantasmagórico y más utópico que la aseveración aquella de que venimos del Manu o del Dian Chohan. Todavía la humanidad cree en el Dian Chohan, aunque a estos señores del materialismo les fastidie. Todavía aceptan al padre del Manu. Millones de personas en el Asia lo creen en él. Del hombre, dijéramos, espíritu, en el hombre prototipo, colocado en un nivel del ser muy superior. Si hiciéramos investigaciones retrospectivas
con procedimientos muy distintos a los del carbono 14 o a los del potasio argón, descubriríamos que en realidad de verdad los prototipos de esta humanidad devienen de las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Pero hablar así a los señores de la antropología materialista, pues es algo más que imposible, porque se sienten ellos tan incómodos como los chinos cuando escuchan un concierto occidental. Así que ha llegado la hora de analizar juiciosamente cuál es esa cultura materialista que está sirviendo de base a los pueblos, a las naciones. Tenemos que buscar el origen de tanta corrupción y de tanta perversidad. No es posible que nosotros sigamos permitiendo que la humanidad sea víctima de la ignorancia. Eso es absurdo en un 100%. Esas 17 o 18 genealogías del señor Haeckel y sus secuaces están buenas como para un Molière y sus caricaturas. Decir que aquellos lemúridos, pequeños animalitos de ojos muy vivos, tuviesen placenta y se pudiesen contar entre nuestros antecesores, es absurdo. Porque bien sabemos que los lemúridos no tuvieron placenta jamás. Ese es un error zoológico imperdonable. Realmente Haeckel ha hecho gran daño a la humanidad. Por eso alguna vez dijimos que sus memorias se olviden y que no se ponga nunca su nombre en las calles, parodiando a Job, el profeta. Además, en la época de Haeckel, todavía no se conocía la embriogénesis. ¿Cómo se atreve pues Haeckel a hablar de lemúridos con placenta? Absurdo, en un 100%. Cuando uno analiza estas cosas, no puede menos que sentir asco por esa escuela del materialismo que está corrompiendo a la humanidad, quitándole sus valores eternos, precipitándola por el camino de la involución. ¿Cuál es en realidad de verdad el antecesor del hombre de la época o del periodo cenozoico? ¿Cuáles son sus descendientes? ¿Cuáles son los antecesores del hombre paleolítico? ¿Y cuáles sus descendientes? ¿Cuáles los antecesores del hombre neolítico? ¿Y cuáles sus descendientes? ¿Los conoció alguna vez Mr. Darwin? ¿Los conoció Haeckel o Mr. Huxley? ¿En qué se basa la antropología materialista para hablar con tanta autoridad sobre el Homo sapiens? ¿A qué época perteneció el Homo sapiens? El hombre primordial. En vano Mr. Huxley intentará buscar entre las capas subterráneas de la época cuaternaria los restos fósiles del hombre primordial. En verdad que no los hallará jamás. Y es que el hombre es más antiguo de lo que suponen los cerdos del materialismo. El hombre de la época del periodo cenozoico existió como el hombre del periodo mesozoico y como el hombre del periodo paleozoico. Pero esto no lo aceptará más
nunca jamás el materialismo. Ellos quieren que el hombre venga estrictamente de la época cuaternaria. En modo alguno aceptan que haya existido durante el periodo cainozoico. Así pues ha llegado la hora de las grandes reflexiones, de los grandes análisis. ¿Qué saben ellos de la forma como la vida se fue procesando durante las épocas primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? Quítesele, dótesele a los seres humanos de su mónada, cada uno, y verán ustedes que todo ese teatrito de Haeckel, de Mr. Darwin, de Huxley, de Marx y de sus secuaces, caerá en verdad hecho polvo, porque la antropología materialista es un paredón sin cimientos. Basta un leve empujón para convertirle en menudo sedimento. En mi pasada cátedra hablé aquí sobre el ombligo del universo. Y eso sí deberían estudiar los famosos antropólogos materialistas. Que nuestra Tierra tenga un ombligo, ¿por qué no? Si nosotros cuando nacemos, cuando venimos al mundo, también tenemos nuestro ombligo. Y así como es el macrocosmos, también el microcosmos. Tal como es arriba, es abajo. Hablamos entonces, en nuestra pasada cátedra, sobre el Omeyocan. Algo dijimos. Sí, ¿qué es el Omeyocan? El ombligo del universo. Sí. Un día la Tierra-Luna existió. Tuvo mares, tuvo montañas llenas de vida, de vegetación. Tuvo también sus periodos paleozoico, mesozoico, cenozoico. Pero que los mundos, como todo lo que es, ha sido y será, nace, crece, envejece y muere. La materia meramente física de la Luna murió. Hoy es un cadáver, como ha quedado demostrado por los astronautas que han descendido en el suelo lunar. Pero la vida en sí misma, la sustancia viva de la materia, no murió. Continuó procesándose en una cuarta coordenada, en una cuarta vertical, junto con las semillas de todo lo existente. Esa sustancia materia más tarde se procesó en una quinta coordenada, y luego en una sexta, posteriormente en una séptima. Cuando cayó en la séptima, se sumergió entre el seno del espacio abstracto absoluto. Esa sustancia homogénea, ese Prakriti de los orientales, esa tierra primigenia o primordial, continúa existiendo. Era una semilla que no podía perderse, y ahora estaba depositada en el espacio profundo. En esa semilla, la vida continuó latente. Esa semilla, he dicho y lo vuelvo a repetir hoy, es el Iliáster de los sabios. Durmió 7 eternidades tal semilla entre el caos, es decir, entre el espacio profundo, para ser más claro. Pero mucho más tarde el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico, las tinieblas y el viento, como dice el pueblo de Anáhuac, agitaron aquel mundo primigenio, original. Aquella tierra
llamada Iliáster. Y entonces fue cuando el 2 funcionó con sus opuestos, positivo, negativo, masculino, femenino. Así del Iliáster surgió el caos. Por eso se habla de que en el Omeyocan, el huracán, las tempestades, las tinieblas prevalecen. Se habla allí claramente de Hecat. Hecat es el dios del viento, de los huracanes, del movimiento eléctrico. El macrocosmos volcado en los microcosmos. Todo en incesante actividad. Así el caos, en realidad de verdad, existió en el Omeyocan. Fue el mismo Omeyocan. Una tierra virginal purísima, inefable, que jamás aceptaría la antropología materialista. Allí estaban todas las posibilidades, hasta que el fuego universal hizo fecundo aquel caos. Y cuando lo hizo fecundo, apareció el limbus. Ese limbus extraordinario dio origen a todo lo que es, ha sido y será. Desde entonces, desde el ombligo del universo, hubo sucesivos desdoblamientos a través de varias dimensiones. Y el hombre meramente germinal pasó por... Fue la época del protoplasma. Y la vida evolucionante e involucionante, a través de varias dimensiones, vino a cristalizar por último en la tierra protoplasmática. Existió una primera manifestación en el mundo de la mente, en la región de la mente cósmica o de la inteligencia universal. Una segunda manifestación de todo lo que es, ha sido y será, en un segundo periodo. Y entonces, como resultado, apareció una tercera manifestación en una dimensión ulterior. Así pues, la vida se desenvolvió, evolucionó e involucionó en 3 dimensiones extraordinarias antes de que apareciera en este mundo físico. La vida existió primero en el estado mineral, pero una clase de minerales que hoy en día no aceptarían los antropólogos ni los geólogos materialistas. Mucho más tarde se desenvolvió en estado vegetal y posteriormente en estado animal, mas esos estados mineral, vegetal y animal son desconocidos actualmente. Constituyen algo así como el arquetipo de estos reinos mineral, vegetal y animal actualmente existentes. Es obvio que antes de que la vida apareciera sobre nuestro mundo protoplasmático, había surgido de entre las especies animales existentes una criatura muy semejante a cualquier mamífero o a cualquier simio, pero en realidad de verdad muy diferente a los simios. Cuando ese hombre original o primigenio logró cristalizar en forma densa, pasó por una transformación de su morfología. Se pareció así sobre el casquete polar del norte que otrora estuviera situado en la zona ecuatorial. Ya en mi próxima plática hablaré sobre el movimiento de los continentes, y entonces vamos a decirle al mundo lo que realmente es la Pangea. Hoy solo nos limitaremos a decir que la vida se desarrolló en otras dimensiones antes de cristalizar en el mundo físico. Hoy quiero también poner énfasis para decir que antes de que existiera realmente el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, existió el hombre real, en las primeras, segunda y tercera razas.
El animal intelectual, ese que surgió en la época cuaternaria, ese no es el hombre, sino el animal intelectual, repito. Que en la pasada ocasión dije que los hombres reales vivieron espléndidamente en la Lemuria, pero que algunos se degeneraron al final y que se mezclaron con bestias. Y que de esa mezcla vino a resultar la humanidad actual, el animal intelectual. Así que ha llegado la hora de entender estas cuestiones tan delicadas. El hombre es anterior al periodo cuaternario, como al terciario, secundario o primario. Prueba de ello es que, a pesar de que todas las especies vivientes de los tiempos arcaicos desaparecieron, continúa existiendo ese animal intelectual llamado hombre. Si es capaz de subsistir a pesar de tantas tormentas, a pesar de la revolución de los ejes de la Tierra, a pesar de los acontecimientos de la Pangea, pues está con esto. Y si los animales, reptiles y de otra clase, de periodos paleolíticos, mesozoicos, etcétera, no fueron capaces de subsistir, esto nos está demostrando que el hombre es anterior a todos estos periodos señalados e indicados por los antropólogos materialistas. Quiero que ustedes reflexionen profundamente en todas estas cuestiones. Dótese al pobre animal intelectual de su mónada que se le intenta quitar, y todo el teatrito ese de Mr. Darwin y de los Haeckel y de los Huxley que caerá en verdad hecho polvo. Ha llegado la hora de desenmascarar realmente a la antropología materialista. Ha llegado el instante de devolverle a la humanidad los valores eternos. Hasta aquí mi plática de esta noche, para continuar ahora con la consagración de obispos y después con la cuestión de sanidades. ¿Usted quiere decir que en nuestro destino la vida de los gérmenes ya traían su especie definida? ¿Cómo? Repíteme. O sea, en el torbellino electro, o sea, los gérmenes de vida ya traían cada uno su especie definida. Indudablemente que los gérmenes de toda vida vienen desde el mismísimo ombligo del universo, desde el Omeyocan. Esta tierra tiene su ombligo, y en el ombligo de esta tierra está toda vida. Claro está que los antropólogos del materialismo son enemigos de la antropología gnóstica y de las auténticas tradiciones de México. No van a aceptar así porque sí al Omeyocan. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, ¿no? Maestro, quisiera que aclarara lo siguiente. Digo de que la raza Lemur se generó y se unió con las bestias, y ahí nació esta raza. ¿En qué sitio ubicamos los atlantes que el Señor se les ha enseñado, que fueron anteriores a nosotros? Pues la Atlántida fue aceptada hasta por Mitterrand. Y bien sabemos nosotros, con entera claridad meridiana, que la Lemuria también fue aceptada por Mitterrand. Sin embargo, tengo que decir lo siguiente. La raza lemúrica fue esplendorosa, formidable, maravillosa. Hoy no me he detenido a hablar claramente sobre los grandes aconteceres de Lemuria, porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero en futuras cátedras hablaremos claramente sobre toda la historia de la Lemuria. Al finalizar la raza lemúrica, en sus tiempos de decadencia, sucedió que algunos individuos degeneraron sexualmente y se mezclaron con bestias. De allí resultaron algunos simios muy extraños. Dije en mi pasada cátedra que algunos de rostros azules y otros de rostros rojos, que andaban tan pronto sobre pies y manos como se levantaban
y verticalmente, y que tenían el derecho y el poder de hablar. Nuevas mezclas permitieron que esa clase de simios, a su vez, simios hombres, se juntaran produjeran pues la raza actual, la raza del humanoide intelectual, de manera que el humanoide, ese que los materialistas ven surgiendo del periodo cuaternario, no es el verdadero hombre, es únicamente el resultado de la mezcla de bestias humanas con hombres. Así pues, nuestra raza, nosotros todos, somos el resultado de la mezcla de los hombres que existieron en la Lemuria y que se juntaron con ciertas bestias, y ahí venimos nosotros. Nosotros somos hijos de bestias y de hombres. Somos pues animales intelectuales. Sin embargo, como venimos también de hombres, cargamos los gérmenes para el hombre. Si los sabemos aprovechar, esos gérmenes se desarrollarán en nosotros y nos convertiremos en hombres. Si por algo nos podemos convertir en hombres a pesar de ser animales intelectuales, es porque cargamos los gérmenes del hombre. Somos hijos de bestias, no lo negamos, mezcladas con hombres, pero cargamos los gérmenes del hombre. Si los aprovechamos, nos transformamos en hombres. Esa es la cruda realidad de los seres. ¿Entendido? ¿Hay alguna otra pregunta? Maestro, si el simio surgió de la mezcla de hombres degenerados con bestias, y la actual humanidad también, entonces quiere decir que en ese sentido se podría hablar de un origen común. Pues no podríamos del todo asegurar un origen común, porque son muchas las bestias y fueron muchos los hombres que se mezclaron con bestias. Muchas de esas mezclas a la larga y a través de sucesivos cataclismos perecieron, más el resultado de la mezcla de otras mezclas con bestias logró sobrevivir. Así pues, los atlantes fueron ya gentes que lograron sobrevivir, producto de la mezcla de hombres y bestias. Y a su vez, esta raza que actualmente puebla la faz de la Tierra es descendiente de Atlante. Sí, pues si decimos que el animal intelectual actualmente es hombre, estamos mintiendo. No es hombre, es animal intelectual. Hay muchas gentes que no aceptan, por ejemplo, la karma ZF, que no quieren la ciencia de la transmutación. Existen problemas muy graves, hombres que se casan con ciertas mujeres que no quieren la transmutación, y mujeres que se casan con ciertos hombres que no quieren tampoco la transmutación. En la Lemuria, los hombres reales se reproducían por Kriya Sakti, es decir, no derramaban el vaso de Hermes. Cualquier zoospermo maduro era suficiente para hacer fecunda una matriz. Pero eso eran los hombres que no se habían degenerado, los hombres reales. Pero exigirle también a los pobres animales intelectuales que se reproduzcan por Kriya Sakti, es decir, mediante la transmutación, es mucho exigirle. Y si no aceptan, sencillamente tienen derecho a no aceptar, pues son bestias, y las bestias tienen derecho a reproducirse como bestias. Pero querer nosotros que las bestias se reproduzcan con el sistema de los hombres, con el don de Kriya Sakti, es mucho exigir. También es cierto que nos proponemos crear hombres, y para eso estamos difundiendo estas enseñanzas gnósticas. Quienes sí acepten de verdad el sistema de reproducción por Kriya Sakti, es decir, mediante transmutación de la libido sexual, se convierten en hombres, porque adoptan el sistema sexual de los hombres. Cuando ustedes, los misioneros, vean a alguien que no quiere aceptar el sistema de reproducción de Kriya Sakti, no se asombren, ni se extrañen, ni les duelan, porque las bestias tienen su sistema de reproducción. Es mucha gracia que algunas de esas bestias acepten el sistema de los hombres. Eso es rarísimo, demasiado extraño. ¿Hay alguna otra pregunta?
A ver, alumno. Maestro, si en la cultura mexica Tezcatlipoca representa a la luna, a la noche, al Eliácter, está dirigido, digamos, por Homo Tecutitli, en una cultura mexica que dedican en yoga, de los principios de San Juan, que es el fuego, los principios claros y los principios, digamos, en la formación de la materia. Pues ya sabemos sabemos muy bien que Tezcatlipoca tiene su aspecto femenino lunar. Sí, eso está comprobado debidamente en la sabiduría oriental, cuando se habla con entera claridad de la madre que se hincha, que resplandece y que al fin da a luz al hijo, el universo extraordinario que quiere dirigir Quetzalcóatl. Eso ya lo dije, esto está respondido en mi pasada cátedra. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Maestro, perdón. ¿Los atlantes ya son animales intelectuales? Pues es obvio que los degenerados de Lemuria se mezclaron con las bestias y que de allí nacieron una enorme cantidad de animales intelectuales que continuaron viviendo en la Atlántida. A su vez de los atlantes venimos nosotros. Nosotros somos pues hijos de bestias y de hombres. Tenemos la semilla de los hombres y por eso podemos convertirnos en hombres. Pero somos bestias razonativas. Estamos hablando aquí en una forma franca y tendremos que seguir hablando francamente para desenmascarar a los traidores y desconcertar a los materialistas ante el veredicto solemne de la conciencia pública. A ver, habla ya, a ver qué es lo que vas a hablar. Dos nombres que hicieron en la primera parte la raza de Lemur, se ve que no todos se mezclaron con bestias. Entonces, la pregunta a mí es, ¿qué se hicieron hombres que no se mezclaron con bestias? ¿Por qué no fueron ellos que siguieron habitando en la faz del planeta Tierra? Porque no tuvieron, sencillamente no tuvieron ganas de seguir convertidos en bestias también. Se fueron. Que les vaya bien. Eso es todo. Dejaron viviendo aquí sobre la faz de la tierra a los animales intelectuales. Y aquí estamos. Ellos se fueron. Algunos sí se sacrificaron. Quedaron viviendo aquí con la gente, sufriendo y habitando en esa clase de organismos producto de las mezclas de hombres y bestias. A ver. ¿Qué plano era que era el hombre de Antártida, de mayor esencia, el liberamiento de la raza de Lemur? ¿Tienen alguna relación ellos? ¿O qué plano que era? Bueno, los hombres de Cro-Magnon, Nartendar, toda esa cuestión, ya sabemos que no son sino descendientes de la Atlántida, tan bestias como nosotros. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, ¿en qué momento aparecieron las bestias? Pues ya te he dicho que bestias hay aquí en esta tierra desde el amanecer de la vida. Tengas en cuenta que en la época que podríamos llamar nosotros lunar, cuando la tierra fue estérica, ya existía toda clase de animales. Eso es claro, y a eso vamos a llegar a través del proceso didáctico. Ahora estoy contestando, y lo que estoy contestando no se va a incluir naturalmente en la próxima lección mimeografiada, porque tenemos que llevar un orden. Se incluye únicamente la conferencia, nada. Pero sí tendremos que hablar claramente de cada una de las rondas precedentes. Pero vamos siguiendo un método didáctico y dialéctico. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, no sé si cuando se puede ampliar un poquito sobre los gérmenes que nosotros llevamos de hombres, ya que yo, cuando dice gérmenes, yo me remito inmediatamente a los gérmenes sexuales únicamente, y haciendo una reflexión más honda veo que existe algo de humano, o pues de hombre nosotros, que es la esencia. Para que puedan ampliar un poco más cuáles son estos gérmenes de hombre, digamos. ¿Solamente son sexuales o la esencia que está presente aquí en estas bestias? Pues la esencia es. Los animales intelectuales son elementales de la naturaleza, embotellados en su lengua.
Si cualquiera de ustedes desintegrara el ego, queda el puro elemental. Se sumerge entre el seno de la gran realidad. Un elemental como cualquier otro, como el elemental de las plantas, como los elementales minerales. Son elementales animales. Esos no son hombres, ni la esencia que ustedes cargan en que hombre. Son elementales del reino animal. Hasta ahí sí está correcto. En cuanto a los gérmenes para el hombre, pues están los gérmenes, por ejemplo, del cuerpo astral. Están los gérmenes para el cuerpo mental. Están los gérmenes para el cuerpo causal. Si uno transmuta incesantemente y desintegra el ego, esos gérmenes se desarrollan y al fin nace un cuerpo astral en el hombre, y al fin cristaliza un cuerpo mental en el hombre, y al fin cristaliza un causal, y entonces se reciben los principios anímicos y nace el hombre, aparece el hombre. Un momento. ¿Termina la pregunta o qué otra pregunta? Sí, en realidad nuestra esencia es un elemental animal de bestia. La experiencia que en un momento dado uno toma aquí y que acrecenta la esencia, porque en algunos podríamos decir hay un aumento de conciencia a través de la experiencia. Es el elemental este animal que está tomando. Pues la experiencia que tienen los animales intelectuales es la que tiene todo animal. La que tiene el caballo, la que tiene el águila, la que tiene el burro. También tienen experiencia, o vamos a descartar las experiencias de todos los animales. Un animal, un salvaje, como nosotros que en un cuarto estado se supone, para que estamos trabajando aquí, esa experiencia mística trascendental, ya se elemental animal con eso. Bueno, aclaro una cosa. Hay que distinguir entre el animal intelectual que nunca ha trabajado sobre sí mismo y el que ya está trabajando sobre sí mismo. De manera que la pregunta está mal hecha. Claro que está trabajando sobre sí mismo, obviamente se está convirtiendo en hombre. Es una especie de estado transitorio entre el animal y el hombre. Es distinto. Para hablar como estoy hablando me refiero a la mayoría, a los millones de animales intelectuales que pueblan el mundo. Pero los que ya están trabajando sobre sí mismos se encuentran en un estado de transición entre el animal y el hombre. Eso es obvio. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, aquí hay una hermana que quiere preguntar. ¿Qué preguntas tú? La autorrealización se puede decir que es sinónimo de que el animal intelectual se convierta en hombre. Así es. Y hay varias autorrealizaciones. Uno puede, con una autorrealización, convertirse en hombre. Con la otra puede convertirse en un cristificado o en un ángel. Son distintas las autorrealizaciones que hay. A ver, habla. Maestro, no sé si la pregunta que vaya a ser venga al caso. En una revista de pacotilla, y no doy crédito a la revista, simplemente pienso que ya hay un interrogante. Se dice que Samael existió en la Lemuria, que era un ángel caído y que enseñó en esa época la sexualidad a esa raza de hombres que había, que fue allí cuando hubo la unión de los hombres o de los dioses con las hijas de los hombres, o sea, donde me supongo que hubo la degeneración en base a lo que usted dice. ¿Cómo podríamos nosotros entender eso? En la época de la Lemuria, no solamente el que está aquí hablando con ustedes se fue de bruces, sino que se fue de bruces casi todos los pitris lunares, armisbatas, tronos, querubines, todo el ejército del cielo se fue abajo. Cuando la gente comenzó a entrar en la generación animal, pues yo también entré en la bola. A ver, hermano. Querido maestro, le rogaría amablemente explicación sobre lo siguiente. Si del huracán, si del ombligo del mundo, si del ombligo surgió el germen para el hombre, y al mismo tiempo los gérmenes para las bestias, ¿cómo podemos explicar que nuestra esencia, cómo podemos conciliar eso, precisamente eso, con el hecho de que nuestra esencia tenga que evolucionar y pasar por la parte animal para llegar al humanoide? Bueno, daremos la respuesta. Es claro que está un poquito mal planteada, ¿no?
que parte del principio de que ya los hombres existen sobre la tierra. Seguramente que no, señor. Pero si se habla de nuestro real ser, del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, puramente espiritual. ¿Cómo se puede conciliar si desde un principio existió ese hombre? Pues sencillamente, ¿Cómo se puede conciliar que nuestra esencia tenga que pasar por el tránsito ambiental? pues sencillamente, tal como es arriba es abajo, tal como es aquí es en el Omeyocan y es en el mediodía, es decir, en los aeones que comunican a la tierra esta física con el Omeyocan. Pues sí hay que saber reflexionar un poco en esta cuestión. En principio fue la vida mineral la que entró en la actividad. Así pues, durante la primera ronda la vida se desenvolvió, la vida mineral actuó intensivamente. Si uno examina con el ojo de tajo el escenario del universo en la primera ronda, descubre un mundo completamente mental. Entonces las rocas tampoco estaban muy desligadas del vegetal ni del animal. Los reinos de la naturaleza parece que se entremezclaban unos con otros. Sin embargo, primaba la vida mineral, el estado mental. Se necesita que la facultad extraordinaria del ojo de Dagma esté muy bien desarrollada para que el investigador competente pueda hacer una plena diferenciación entre los elementales propiamente dichos del reino mineral y las rocas sobre los elementos minerales existentes. Normalmente el investigador ve a los elementales del reino mineral y los confunde con los hombres. Y ese es un error. Solo que el investigador tenga muy desarrollada la intuición prajnaparamita, se evitará de cualquier confusión y podrá hacer una diferenciación entre los elementales minerales propiamente dichos y los minerales. También vemos durante esa primera ronda existiendo a los hombres reales, que se ocupan de todos los trabajos relacionados con los distintos departamentos del reino. Es obvio que más tarde surgió una segunda ronda en el mundo astral. En esa segunda ronda, los elementales del reino mineral avanzan un paso más y se convierten en elementales vegetales. Vegetales que nada tienen de físico, que se entremezclan con lo mineral y hasta con lo animal, porque todavía los reinos de la naturaleza no estaban en aquella época definidos. Puede muy fácilmente confundirse el investigador y no ser capaz de ver a los vegetales, sino estrictamente a los elementales del reino vegetal. Pero esos elementales del reino vegetal fueron los mismos elementales del reino mineral, los mismos que actuaron en la primera ronda, pero que ahora se han elevado al estado vegetal. En la tercera ronda, es decir, en la época estrictamente etérica de nuestro mundo, en el periodo que podríamos llamar lunar, esos elementales del vegetal se han elevado al grado de elementales animales. Han dado un paso más avanzado. Entonces, al llegar al estado de animales, pues continúan sus procesos evolutivos e involutivos, porque en cada ronda hay evoluciones e involuciones. En la tercera ronda hubo evoluciones e involuciones, y los más avanzados animales se convirtieron en una especie de criatura muy semejante al hombre. Tenía cierto parecido, dijéramos, a cualquier mamífero, mas no era un mamífero. Era algo distinto, el hombre primordial, las posibilidades de hombre. Ese cristaliza, toma forma física en la primera raza de nuestro mundo,
Y al tomarle la forma física, es claro que sufre un cambio en su morfología. Así aparece, primero aparece sobre el continente, sobre la isla sagrada, casquete polar del norte, que entonces no estaba realmente en el polo norte, sino en la zona ecuatorial. Bueno, posteriormente continúan todos los procesos evolutivos e involutivos que nosotros iremos desarrollando a través de la embriogénesis, etcétera, etcétera, etcétera. Los hombres reales de la antigua Tierra Luna vivieron en la primera, en la segunda y en la tercera ronda, al lado de los elementales. Y también tomaron cuerpo en las primeras 3 razas que existieron en el mundo. De manera que las primeras 3 razas hubieron hombres nuevos y hombres antiguos, que convivían felizmente en estado paradisíaco. Por cuanto a los gérmenes propiamente dicho de toda vida vinieron desde el Omeyoca. Pasaron por sucesivas transformaciones hasta cristalizar en la forma física. En las formas reales están en el Omeyoca y en las 3 dimensiones superiores de la naturaleza: la astral, la mental y la etérica, astral y mental. Todo esto tendremos que irlo desarrollando en forma metódica, didáctica y dialéctica. Hoy solamente me limito estrictamente a esbozarlo, porque si quisiéramos detenernos ahora en esta cuestión, pues francamente no nos alcanzaría ni toda la noche ni muchos años. Esto es muy largo de hablar. La siguiente inyección de hace mucho tiempo. Cuando hablamos de la evolución y la involución, se dice que en un amanecer de un día cósmico, o sea, en un Mahamantara, se desprendieron del absoluto millonadas de esencias con el único objetivo de evolucionar. Porque en un principio, la primera manifestación de vida, o empezaron a evolucionar, fue a través del mineral, y luego el vegetal, y finalmente el animal, y luego el humano. Sin embargo, siempre he tenido esta intención modestia. Cuando se habla de las 7 razas, encontramos de que los protoplasmáticos, o sea, las primeras razas polares, eran por un material viscoso, líquido y plasmático, ¿no? No encuentro la relación de si en un comienzo se empezó con el mineral. Sin embargo, se habla de la primera raza, de la raza polar. ¿Qué cree, por favor, maestro, que me atrae? Pues a mí me interesa como resolver la aclaración del concepto de ya tenía ese inconveniente y no tenía la respuesta. Ya te dije que el hombre, el primer intento de hombre, cierta criatura muy parecida a los mamíferos, sufrió una morfología, una transformación morfológica cuando cristalizó en este mundo tridimensional de Euclides en la época polar. Claro que esa criatura de la época lunar vino a convertirse en cuerpo de hombre, durante o en algo semejante a hombre en la época polar. Pues, tuvo que pasar por evoluciones a través de la segunda y de la primera ronda. Sí, pues no tiene nada de raro ni de extraño. Aún hoy en día, pues, ahora que esas criaturas, esas razas de la época polar, de la Hiperbórea y de la Lemuria, pues hayan dejado ya de existir, no significa que no hayan existido, existieron. Ahora, la raza actual es diferente. Es el resultado, como ya dije, del cruce